ligandos. Con respecto a los ligandos, comentar de que este puede ser de diferente tipo de naturaleza. Pueden ser desde proteínas, desde aminoácidos, desde nucleótidos, esteroides, retinoides, ácidos grasos e incluso gases, como es el óxido nítrico o monóxido de carbono. Pero esta a su vez va en una parte específica de la célula, que puede ser desde la membrana celular o al interior de la célula, que es el citoplasma, o incluso en ocasiones puede llegar al núcleo. Entonces, para poder nosotros determinar en dónde va, tenemos que conocer un poco de lo que es la membrana, de qué está compuesto y sobre todo qué afinidad tiene con otras moléculas que quizás pueda recepcionar. Por ejemplo, en la membrana nosotros podemos, bueno, las células pueden recepcionar moléculas ya, que son hidrofílicos, mientras que en el citoplasma puede recepcionar moléculas que son hidrofóbicos. Entonces, estos ligandos pueden ser uno, si es que los ligandos son liposolubles, entonces hidrofóbicos tienen receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares pueden ser de naturaleza esteroidea, como son lo que es la testosterona, la vitamina D. También puede ser de naturaleza, tiroidea, como es la tiroxina y ácido metanoico. Pero también los ligandos liposolubles pueden tener receptores dentro de la membrana también, que normalmente son derivados del ácido aracnoico. A diferencia de los liposolubles, los hidrosolubles tienen un receptor en la superficie, pero es necesario en ellos un segundo mensajero para que puedan recepcionar el mensaje, ¿sí? Eh, ya. Y los gases, los gases también que tienen, que se pueden ingresar de manera, casi sin ningún problema dentro de la célula. Bueno, entonces, habiendo ya dado un preámbulo de eso, paso a mi otra compañera para que pueda explicarnos un poco más de este tema. Los organismos pluricelulares están formados por millones de células que necesitan coordinarse para poder funcionar como una unidad. Esta coordinación es fundamental para asegurar procesos como la homeostasis, el crecimiento, la respuesta inmune y otras funciones vitales. En este contexto, la comunicación intercelular desempeña un papel crucial. Desde la biología molecular, este proceso involucra una interacción precisa entre moléculas señalizadoras, receptores celulares y cascadas de señalización intracelular, las cuales permiten a las células responder adecuadamente a los estímulos del entorno. El principal propósito de la comunicación intercelular es regular funciones esenciales. Pero, ¿cuáles son los tipos de comunicación intercelular en organismos pluricelulares? La señalización celular es un proceso complejo que depende de varios factores como la distancia entre células, el tipo de célula involucrada, el medio de transmisión y el contexto biológico. Existen diferentes clasificaciones de los tipos de comunicación intercelular que reflejan distintos aspectos de esta complejidad. En un esquema tradicional se destacan cuatro tipos principales: la señalización autocrina, paracrina, endocrina y sináptica. Sin embargo, un esquema más detallado o ampliado añade más mecanismos de comunicación. Este incluye señalización yuxtacrina, nerviosa y señalización a través de moléculas gaseosas. En resumen, los tipos de comunicación intercelular incluyen la autocrina, la paracrina, la endocrina, la sináptica, la yuxtacrina, nerviosa y por moléculas gaseosas. Estas categorías reflejan la diversidad de formas en que las células pueden intercambiar información para coordinar sus funciones en organismos pluricelulares. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de comunicación celular? Siguiente PPT, por favor.
La comunicación intercelular se basa en varios mecanismos claves, como son los receptores de membrana, segundos mensajeros y conexiones celulares directas. En los receptores de membrana, las moléculas señalizadoras se unen a receptores específicos en la superficie de la célula diana, desencadenando una cascada de señales intercelulares que alteran el comportamiento celular. Estos receptores incluyen los acoplados a proteínas G, receptores tirosina quinasa, canales iónicos, entre otros. En cuanto a los segundos mensajeros, tras la activación de los receptores de membrana, se generan moléculas señalizadoras intracelulares, conocidas como segundos mensajeros. Pueden ser el AMP cíclico o el calcio, que amplifican y transmiten la célula dentro de la célula. Conexiones celulares directas. En algunos casos, las células están conectadas físicamente por estructuras como las uniones gap o uniones comunicantes, que permiten el intercambio directo de iones y pequeñas moléculas entre células adyacentes. Esto es común en tejidos como el músculo cardíaco y el epitelio. Pero ¿cómo están presente todo esto? Siguiente PPT, por favor. En el sistema de comunicación celular. En los organismos pluricelulares, las células se comunican entre sí a través de mecanismos complejos, que permiten la coordinación de funciones esenciales para el desarrollo. Esta comunicación se realiza mediante sistema de comunicación celular, que sigue una serie de rutas de señalización específicas que permiten la transmisión de información entre células. Los pasos claves para la comunicación intercelular son 5, comenzando con la señalización extracelular. Las células emisoras liberan moléculas señalizadoras o ligandos, que pueden ser hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores o citoquinas. Estas moléculas actúan como mensajeros para enviar información a otras células. Estas señales pueden transmitirse de manera local, que sería la señalización paracrina, a través del contacto directo entre células, señalización yuxtacrina, o de forma sistémica a través del torrente sanguíneo, señalización endocrina. El siguiente paso es la recepción de la señal. Las células diana o receptores detectan la señal a través de receptores de membrana o intracelulares. Los receptores son proteínas especializadas que reconocen y se unen específicamente a los ligandos. Los tipos de receptores incluyen los receptores acoplados a proteínas G, receptores de tirosina quinasa y receptores intracelulares, que responden a ligandos que pueden atravesar la membrana celular, como las hormonas esteroides. El siguiente paso es la traducción de señales. Cuando el ligando se une al receptor, esto desencadena una cascada de transducciones de señales en el interior de la célula. Esta cascada puede implicar la activación de proteínas como quinasas y segundos mensajeros como el AMPC o calcio amplificando la señal, activando rutas que regulan diversas funciones celulares. El cuarto paso es la respuesta celular. La transducción de la señal culmina en una respuesta celular específica que puede incluir la expresión genética, cambios en el metabolismo, movilidad celular o el apoptosis, que es la muerte celular programada, dependiendo del tipo de señal recibida. Estas respuestas permiten que la célula realice ajustes para mantener la homeostasis del tejido o para coordinar respuestas complejas como el crecimiento. Este proceso termina con la terminación de la señal. Para evitar respuestas prolongadas o inapropiadas, las señales deben ser apagadas. Esto ocurre mediante la internalización de receptores, la degradación de ligandos o el desensibilizado de las rutas de señalización por mecanismos reguladores. Ahora le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre la comunicación endocrina y paracrina. Como ya ha sido brevemente mencionado, la comunicación endocrina tiene una distancia de acción más larga, mientras que la comunicación paracrina tiene una distancia de acción más corta. Justamente por la naturaleza del recorrido, el medio de transporte para la comunicación endocrina es el torrente sanguíneo, la linfa, mientras que para la paracrina es la matriz extracelular. La duración de la señal en una comunicación endocrina es prolongada, para la paracrina es corta. Las principales funciones de la comunicación endocrina es la regulación de funciones corporales como la homeostasis y el metabolismo, mientras que para la paracrina, por su rango de acción, son respuestas localizadas, como la respuesta inmunitaria, por ejemplo. Las células emisoras en una comunicación endocrina son células de glándulas endocrinas que tienen una mayor especificidad, mientras que la comunicación paracrina son células de cualquier tipo dentro de un tejido. Las células receptoras para la endocrina son células diana o blanco que se encuentran en órganos o tejidos distantes, mientras que la paracrina son células vecinas o cercanas con los receptores que
pueden recibir e interpretar esa señal química. Entonces, paso más a hablar de la comunicación endocrina en sí, un poco más a detalle. Sabemos que usa ligandos específicos que son hormonas. Estas hormonas se pueden clasificar por su naturaleza química en aminas, polipéptidos y proteínas, glucoproteínas y esteroides. Sin embargo, lo que quiero resaltar de esta clasificación más que todo es si son moléculas hidrosolubles o liposolubles. En este caso, las aminas, polipéptidos y proteínas, glucoproteínas son hidrosolubles, a excepción de las hormonas esteroideas, que son liposolubles junto con las hormonas esteroides. ¿Esto por qué es importante? Porque aquellas hormonas que sean liposolubles repelen el agua, como se ve aquí, y van a viajar acompañadas de una proteína carrier, que las va a llevar por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula en la que tienen un receptor intracelular que puede estar ya sea en el núcleo o en el citosol. En cuanto a las proteínas hidrosolubles, estas pueden viajar tranquilamente en el torrente sanguíneo, libres, y llegar a la célula donde van a tener un receptor de transmembrana porque no pueden atravesar la membrana lipídica justamente por su naturaleza química. Cabe mencionar aquí que el proceso por el cual pasan las hormonas hidrofóbicas es más lento que aquellas de las hidrofílicas por su proceso de difusión de membrana y todo ello. Entonces, mi compañera también mencionó que en general la comunicación tiene tres grandes etapas: la recepción, transducción y respuesta. Y lo que quería señalar más que todo aquí son las vías de transducción que existen. Se mencionó que existían receptores acoplados a proteína G, así que voy a detallar en ello. El receptor acoplado a proteína G tiene 7 alfa hélices transmembranales, como se puede contar aquí. Tiene un dominio extracelular que se va a acoplar al ligando, un dominio transmembranoso y un dominio citosólico o intracelular que está unido a la proteína G, que es una proteína heterotrimérica por tener las tres subunidades distintas entre sí. Ahora, en cuanto a la proteína G en sí, podemos ver que aquí están las tres subunidades alfa, beta y gamma. La subunidad alfa y la subunidad gamma se encuentran unidas directamente a la membrana plasmática, mientras que la beta se encuentra unida a la gamma. Cuando esta proteína G está inactiva, está unida a un GDP, y cuando se activa, cambia el GDP por un GTP y se separa del dímero que forman eh, las subunidades gamma y beta, que van a estar unidas a la membrana plasmática por anclas lipídicas. Ahora, este tipo de receptores trabaja con ligandos como la acetilcolina, las catecolaminas, que son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina, así como glucagón, serotonina y secretina. Eh, en general, este es un resumen de lo que acabo de mencionar. Cuando se activa, cambia GTP por GDP y se separa. Cuando se separa, la subunidad alfa con el GTP reaccionan con otras enzimas como pueden ser la adenilato ciclasa, que transforma el ATP en AMPC cíclico, que tiene una serie de efectos en nuestro cuerpo, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de los vasos sanguíneos del músculo esquelético y la glucogenólisis. Aquí estoy especificando un poco más en qué tipos de receptores G hay. O sea, hay millones, perdón, hay más de 1000, por ejemplo, pero se subdividen en tres grandes tipos acorde al tipo de subunidad alfa que tienen. Hay G estimulante, GQ y G inhibidora. G estimulante trabaja con la adenilato ciclasa, como ya mencioné, produce AMPC. Este AMPC entra en contacto con la quinasa A, que va a incrementar la actividad fosforilante de las proteínas y va a resultar en una elevada frecuencia cardíaca, en general, todo lo que nosotros asociamos a sistemas simpáticos. Por eso que está presente en los receptores beta-adrenérgicos de la norepinefrina, de la adrenalina, etc. En cambio, la GQ puede tener funciones para ambos tipos de sistema, simpático y parasimpático. ¿Por qué? Porque esta GQ no trabaja con la adenilatociclasa, trabaja con la fosfolipasa C, que va a degradar al fosfatidilinositol 4,5 bifosfato en diacilglicerol y inositol trifosfato. En diacilglicerol va a activar a la quinasa C y va a tener nuevamente, como la mayoría de las quinasas, una actividad de fosforilación, mientras que el inositol trifosfato, al liberar calcio que se encuentra en el retículo endoplasmático hacia el citoplasma, va a estimular la contracción del músculo liso, que nosotros podemos asociarlo a los músculos que se encuentran en la digestión, al peristaltismo, que está presente en el sistema parasimpático. Por último, tenemos a la inhibidora de la G, que es básicamente la retroalimentación negativa de la G estimulante.
esta va a inhibir a la acción de la adenilato ciclasa, entonces no se produce MPC y van a tener básicamente efectos contrarios. Esta, esta proteína la podemos relacionar, por ejemplo, a la tosferina. ¿Por qué? Porque se ve inhibida cuando la Bordetella pertussis, que es bueno, la bacteria que causa la tosferina, expulsa toxinas pertussis que inactivan a esta proteína G, lo que hace que se expulse, se libere mucho AMPC cíclico. Esto, bueno, hace que se puedan presentar los síntomas que nosotros relacionamos a esta enfermedad. En cuanto a los receptores acoplados a enzimas, hay dos grandes grupos de tirosina quinasa y de serina treonina. Sin embargo, por cuestiones de tiempo voy a hablar solamente de la tirosina quinasa. En el caso de la insulina, porque también trabaja con ligandos como factores de crecimiento. Sin embargo, como estoy hablando en la parte de comunicación endocrina, es más útil hablar de la insulina, pues factores de crecimiento ya involucraría una comunicación paracrina. En cuanto a cómo funcionan los receptores de tirosina quinasa, normalmente cuando está inactivo, estos están monomerizados, es decir, están solitos acá en la membrana plasmática. Cuando llega la insulina, se une a uno de los monómeros y los jala y junta a ambos y los dimeriza. Al dimerizarse, como es una quinasa, ya puede empezar a autofosforilarse, lo que va a hacer que tenga fosfatos aquí en su dominio citosólico. Al tener fosfatos en su dominio citosólico, va a poder fosforilar a otras proteínas o enzimas que están presentes en el citoplasma. En este caso, puede seguir dos vías, que es la vía de MAPK y la vía de PI3K-AKT. En cuanto a la vía de MAPK, esta está relacionada al crecimiento celular y la transcripción de genes, que básicamente constituye en sustrato receptor de insulina se fosforiliza, se une el SHC, GRB2, SOS, forman una cadena de reacciones y activan al RAS, que es una proteína G que va a cambiar un GTP por un GDP y se activa. Al activarse, activa la proteína RAF y la proteína RAF va a fosforilizar al MK1 o 2 y al fosforilizarse, este fosforiliza a su vez al ERK1 o 2 que va a su vez fosforilizarse y entrar al núcleo y entrando al núcleo fosforiliza LK1, que es otra proteína que se encuentra ahí, que se va a unir ya fosforilizada a la SRF y bueno, van a actuar sobre el ADN para modificar el crecimiento celular y otros factores. Es importante mencionar esto porque esta vía en sí, tal vez no asociada a la insulina, se encuentra bastante o estrechamente relacionada al desarrollo cancerígeno, justamente porque transcribe genes relacionados a al crecimiento celular y en cuanto a la otra vía, que es la que sí se relaciona más a la función principal de la insulina, de la glucosa, bueno, podemos ver una gran cantidad de funciones como gluconeogénesis, síntesis de lípidos, proteogénesis, etcétera, etcétera. Sin embargo, me voy a enfocar en el transporte de glucosa, los canales GLUT4. Bueno, en general, sigue el mismo patrón hasta la IRS fosforilizada. Esta se va a unir a la quinasa de fosfatidilinositol 3 que tiene dos subunidades, P85 y P100D, se va a unir a la P85 específicamente. Esta, al ser una quinasa, fosforiliza al fosfatidilinositol 4,5 difosfato en fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato. Y esto se va a unir a la quinasa dependiente de fosfatidilinositol 1, que, bueno, va a fosforilizar, nuevamente es una quinasa, a la proteína quinasa B o AKT. Y esta, a su vez, va a fosforilizar a esta serie de proteínas. Sin embargo, la que se relaciona al transporte de glucosa es la AS160, que al ser fosforilizada se inactiva y permite que las vesículas de GLUT4 que normalmente estarían en el citosol pasen a la membrana plasmática y que puedan funcionar como canales para traer la glucosa de la sangre hacia dentro de la célula. Es por eso que vemos la función de transporte de glucosa. En cuanto a la comunicación paracrina, ya para terminar, hay que recordar que son entre células vecinas y es por ello que en cuanto a la vía de señalización JAK-STAT, tenemos una función ya endocrina relacionada a la eritropoyetina, prolactina, trombopoyetina, leptina. Sin embargo, en cuestión de comunicación paracrina, tenemos a la respuesta inmunitaria con interleucinas y interferones. Entonces, hablando en términos generales, esta proteína tiene en su dominio citosólico a dos quinasas, que son las Jason quinasas o JAKs, que hay varios tipos también, pero hablando de forma general, estas al ser quinasas se fosforilizan y van a fosforilizar también a otras proteínas que se encuentran en el citosol, como son las STAT, que cuando se fosforilizan forman homodímeros, como esta de aquí, que va a entrar al núcleo
y va a entrar en contacto con estos elementos que están relacionados a la supervivencia celular. Es por ello que cuando hay mutaciones en, por ejemplo, la JAK2, se pueden encontrar cánceres como la leucemia, formaciones de tumores como los linfomas de células T, entre otros. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenos días a profesores, compañeros, a cada uno de ustedes. Yo voy a hablar sobre la comunicación autocrina. Cuando hablamos de la comunicación autocrina, hablamos de un tipo de comunicación. Es un tipo de señalización en el cual la célula emite moléculas señalizadoras a sí misma, que se unen a sus propios receptores en su membrana. Para este mecanismo permite a la célula autorregular su actividad y influye en su propio comportamiento y responde a cambios de su entorno. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos también de señalización celular, como definición es un mecanismo homeostático que ayuda al mantenimiento de las condiciones fisioquímicas. En este caso, podemos ver que la respuesta inmune puede ser regulada por citocinas como lo es la interleucina 2. Bueno, para hablar un poco más sobre este proceso, aquí vemos aquí vemos en la imagen la producción, que es cuando las células T son activadas por la presentación de antígenos y señales coestimuladoras. Ahí se comienza la producción del IL-2 o también, como había mencionado, la interleucina 2. Bueno, luego de esta producción se unen a los receptores, a receptores específicos. La IL-2 se une a su receptor, que es un complejo que incluye 3 subunidades. En este caso sería la IL-2R alfa, la IL-2R beta y la IL-2 beta gamma. Sobre la IL-2R alfa, es de alta afinidad con la IL-2. La 2R beta se une a la IL-2 y transduce las señales, en este caso. La IL-2R gamma es común en varios receptores de citoquinas. Luego se hace la activación de las vías de señalización. Una vez que la IL-2 se une a su receptor, se desencadenan varias vías de señalización principal. En este caso, como lo había mencionado también mi compañera, es la vía JAK-STAT. En este caso se produce la unión de la IL-2 al receptor que activa las proteínas quinasas, la JAK, que una vez se fosforila y activa las proteínas de transcripción, esas proteínas se trasladan al núcleo y modulan la expresión genética, promoviendo también la proliferación y diferenciación de estas células. Los efectos biológicos que tiene este tipo de señalización es la proliferación y activación de las células T y aumento de la cantidad de células T efectivas que pueden eliminar células infectadas o tumorales también. Bueno, en este caso, siguiente diapositiva, por favor. En este caso vemos cómo hay una proliferación después de que se haya unido a su receptor y luego con el tiempo se va dejando de producir, lo cual, como vemos en la segunda imagen, se ve disminuido también la cantidad de proliferación, o sea, la cantidad de señalización que hay. Luego, la importancia de esta señalización de la IL-2, en este caso como ejemplo que he puesto, es que como bien se definió lo que es señalización, es un mecanismo homeostático en este caso. O sea, no se puede continuar dejando la señal así. Y se necesita para la proliferación en este caso, una respuesta inmune. La señalización, para continuar, la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de comunicación yuxtacrina, en este caso, podemos ver que la comunicación yuxtacrina es un tipo de señalización celular que ocurre cuando dos células están en contacto directo. Esto permite que las proteínas de su superficie interactúen con receptores de la superficie de otra célula vecina. Esta es una forma de comunicación
es esencial para la coordinación y la regulación de diversas funciones celulares. En este caso, por ejemplo, hay características como hay ejemplos como lo son durante el desarrollo embrionario. Estas células usan esta forma de señalización para guiar la diferenciación y la organización de tejidos. Luego también en el sistema inmunológico, las células T interactúan con células presentadoras en antígenos a través de moléculas de adhesión y ligandos, lo que es crucial para la activación de la respuesta inmune. Luego, sobre la importancia de la comunicación yuxtacrina, podemos plantear que la comunicación yuxtacrina juega un papel fundamental en muchos procesos biológicos, como lo son el desarrollo celular, también la diferenciación, la función inmune y el mantenimiento de la homeostasis en los tejidos. Luego, para hablar también de un poco más de la señalización autocrina, la anterior, si podríamos volver una. Una más, dos más, dos más. Ya, en la comunicación autocrina también podemos, así como hemos visto que hay una activación, también hay otros procesos, por ejemplo, en las neuronas, en la fase presináptica, para que se deje de emitir un neurotransmisor o se inhiba, se da ese tipo de comunicación de esta misma forma. Luego, para plantear también más características de la comunicación autocrina, podemos ver que es un tipo de señalización interna, donde la célula puede controlar su propia función mediante liberación de señales. También otra característica es que es de efectos rápidos, pues no tiene un tránsito tan largo como otros tipos de comunicaciones como lo es la comunicación paracrina o la comunicación endocrina. Luego, la regulación, al igual que las demás comunicaciones, es crucial para procesos como el crecimiento celular y en este caso también es importante para la apoptosis generada por el gen P53, que en este caso la apoptosis es la muerte celular programada. Y eso, siguiente. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, doctor, tenemos lo que es la comunicación nerviosa. Cuando hablamos de comunicación nerviosa, vemos que el sistema nervioso va a recoger lo que es la información recibida, ya sea por los sentidos, y esto lo que va a hacer es procesar y elaborar la respuesta que va a transmitir un impulso nervioso a los músculos, produciendo pues al fin un movimiento. Y el sistema nervioso está formado por un conjunto de neuronas conectadas entre sí mediante sinapsis, ¿no? Transmitiendo información una a otra. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, recordemos que las neuronas y células gliales son los componentes del sistema nervioso y cuya función pues es permitir al ser vivo responder a estímulos. Ahora nos surge una pregunta, ¿cómo las neuronas van a ser capaces de identificar y responder a un estímulo? Obviamente va a ser mediante el impulso nervioso. Y ahora, ¿qué es el impulso nervioso y cómo se produce el impulso nervioso? Siguiente diapositiva. En la imagen tenemos la estructura de una membrana celular. La información se va a transmitir mediante cambios de polaridad en las membranas de las células debido a la presencia de los neurotransmisores. Y estos a su vez van a alterar la concentración iónica del interior de esta célula. Siguiente, por favor. Ahora. Al tener los cambios en las membranas de las células debido a la presencia de estos neurotransmisores que luego van a alterar la concentración
El cambio va a ser debido a la apertura de los canales de sodio. Cuando el impulso nervioso llega a una neurona en estado de reposo, esta membrana se despolariza, abriéndose los canales para el sodio, y como la concentración de este sodio va a ser muy elevada en el exterior, y cuando los canales para el sodio se abren, se van a invertir, se invierte la polaridad, con lo que en el interior de la neurona va a alcanzar un valor electropositivo respecto al exterior. Y entre una neurona y otra existe un pequeño espacio llamado hendidura sináptica, al que se vierte en el neurotransmisor. Y el neurotransmisor es la molécula responsable de despolarizar la membrana de la neurona, que recibe el impulso nervioso abriendo los canales para el sodio. Y esta a su vez, pues, que permanecían unidos. Una vez que esta neurona emite ese impulso nervioso, debe volver al potencial inicial de reposo, y para ello la membrana se va a repolarizar, cerrándose los canales para el sodio que estaban abiertos por la presencia del neurotransmisor. Y este neurotransmisor es destruido por acciones enzimáticas, y el potencial de reposo va a alcanzar, o se alcanza, al expulsar ya al sodio. Y cuando hablamos de potenciales de membrana, es para que genere el impulso nervioso, necesitamos que la neurona cambie su polaridad. Y esto se debe a que la neurona, si no están transmitiendo impulsos nerviosos, permanecen en un estado denominado potencial de reposo. Y la neurona en reposo o potencial de reposo ocurre cuando la neurona no está transmitiendo información, y se mide la cantidad de cargas de iones. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Ahora, cuando hablamos de potencial de reposo, es para que la neurona se mantenga en reposo, necesitamos la acción de una proteína de membrana, que es la bomba sodio-potasio. Y la bomba sodio y potasio es una proteína, pues, presente en todas las membranas plasmáticas de las células, y cuyo objetivo es eliminar sodio de la célula e introducir, pues, potasio en el citoplasma. Y ese intercambio va a permitir mantener a través de la membrana las diferentes concentraciones entre ambos cationes. Y obviamente requiere de gasto de energía, ¿no? Mediante un transporte activo. Y cuando la neurona, pues, recibe un estímulo o está transmitiendo información, el panorama, pues, cambia y se invierte la polaridad de la membrana. Siguiente, por favor. Entonces, si comparamos el potencial de reposo y un potencial de acción, por ejemplo, el potencial de reposo es mediante intracelular, es negativo. También hay extracelular positivo, y se tiene lo que es la bomba sodio-potasio activa. En cambio, en el potencial de acción, pues es intracelular, es positivo, en extracelular es negativo, y con una bomba de sodio y potasio activa, pero no efectiva. Ahora, el impulso nervioso va a permitir la comunicación entre neuronas, y estos pueden ser sinapsis eléctrica, que es mediante neuronas muy juntas, o sinapsis química, que va a existir un espacio sináptico entre las neuronas, ¿no? Y para ambos tipos de comunicación, pues, se necesita el impulso nervioso. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos la comunicación por moléculas gaseosas, que es la comunicación en la que van a intervenir como mensajeros químicos sustancias gaseosas, obviamente, pero como óxido nítrico y el monóxido de carbono. Y estas, pues, para la regulación de la exocistosis,
de neurotransmisores en la vesícula sináptica para una respuesta celular inmune. Bueno, esto es respecto a todo lo que es comunicación por moléculas gaseosas. Seguimos con lo que es patologías. Ok. Buenos días con todos. Soy Joaquín Cabero y voy a hablar sobre las patologías que están relacionadas a lo que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Ok. Comenzaremos lo que es con lo que es la holoprosencefalia. Este es un defecto que se ocurre en el nacimiento, más o menos en las primeras semanas de lo que es el embarazo, debido a que el cerebro del feto no se divide como debería ser, ya que como ven en la imagen, el hemisferio, en lo que es normal, está dividido. Incluso hay una cisura. En el caso de lo que es la prosencefalia, esto no permite esta división. Y esta falta de división es que se genera que haya una unión entre los dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, sea completa o sea parcial. Y bueno, vamos a hablar un poco de las clasificaciones. Como verán en la imagen está la lobar. Esta es una de las más graves. Y bueno, ¿no? Esto se sucede más o menos en la etapa del prosencéfalo. No se divide del todo, lo cual, como verán en la imagen, es toda una unión completa del cerebro, no hay una división. Y bueno, obviamente se caracteriza por la fusión de estos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y la ausencia de lo que es la cisura interhemisférica. Lo que podemos hallar es que obviamente no hay cuerpo calloso. Se puede dar en el nacimiento, obviamente en el recibimiento del bebé, encontrar en sus rostros es lo que es la ciclopía, que solamente podemos encontrar un ojo, la proboscide, que es cuando los ojos están muy juntos y son pequeños, el hipotelorismo, que son los ojos que están demasiado, igualmente es parecido al proboscide, que son ojos muy juntos, o tiene solo nariz con un solo orificio, incluso podríamos encontrar labio leporino, hasta microcefalia. La siguiente es semilobar. Como ven en la imagen, ya hay una división, una ligera, pero no se divide en la parte de la zona frontal y parietal, solamente se divide en la zona occipital. Lo que podemos presentar también está el hipotelorismo, o sea, los ojos muy juntos. Podemos encontrar lo que es la microftalmia, que es con los ojos que son anormalmente pequeños, o la noftalmia, que es la ausencia de los ojos. También podemos encontrar el labio leporino, incluso paladar hendido. Y el lobar, que es la menos grave de las tres, bueno, cuatro, ahorita vamos a hablar sobre la variante, pero es la menos grave. Acá el prosencéfalo sí se divide un poco más, solamente que la zona frontal no hay una división. Acá podemos encontrar lo que es el labio leporino, el hipotelorismo, el rostro ya es relativamente normal y también podemos encontrar nariz achatada. Y bueno, lo que es la variante de fusión media interhemisférica es una variante de lo que es la holoprosencefalia, no es muy común. Y lo que podemos encontrar en ella es lo que mencioné anteriormente, solamente que es lo más parecido al lobar. No hay mucha diferencia como tal. Siguiente, por favor. Bueno, podemos acá ver una de las causas. Puede ser ambientales, tanto por los teratógenos, que es los factores que pueden generar malformación, pueden generar eh, afecciones en lo que es durante el embarazo. También se puede dar por diabetes materna, consumir bebidas alcohólicas, infecciones durante el embarazo, y también puede haberse una causa genética. Eh, en lo que respecta a lo que estamos tratando el día de hoy, que es la comunicación, hay una molécula que es la Sonic Hedgehog, creo que se le dice, que es la SHH. Esta se hereda en el 70% de los casos
pero si es que alguien la tuviera, no, sería más o menos en el rango de la lobar, porque es la menos severa, en cambio de las otras tipos de de proteínas que existen. Como verán acá hay una imagen representativa de lo que es la holocrostocefalia. Acá podemos ver cómo la malformación que hay en el rostro, la ausencia de lo que es la nariz, lo que ya había mencionado, incluso se ve un poco de lo que es ya un pronunciamiento del labio leporino. Y bueno, ¿no? Lo de los ojos, como tal. Siguiente. En la siguiente patología tendremos lo que es la enfermedad del Alzheimer. Como todos sabemos, esto ya es una enfermedad que creo que todos hemos conocido o sabemos, que obviamente es un trastorno del cerebro que va deteriorándose con el tiempo. Se caracteriza por cambios que derivan de depósitos de ciertas proteínas, de las cuales voy a hablar próximamente. Esto hace que el cerebro se encoja y que las neuronas mueran al pasar del tiempo. La causa más común se puede dar por demencia y, bueno, obviamente afecta la capacidad de funcionamiento de una persona. Acá vemos cómo vemos la comparación, ¿no? Del cerebro saludable y el Alzheimer y cómo poco a poco se va encogiendo y va destruyendo lo que es nuestro cerebro cuando ya el Alzheimer llega a su gravedad. Y en el proceso, obviamente tenemos lo que es la pérdida de la memoria. Luego pasa con lo que es la dificultad de concentración y pensamiento. De ahí sigue la toma de decisiones, que la persona se demora más en realizar una acción como tal o como está ahí, tomar una decisión. Dificultad de la elaboración de actividades rutinarias como caminar, cocinar, limpiar, hacer esas actividades se les dificulta más, se les hace más difícil. Y ya más o menos ya en las últimas etapas ya es el cambio de personalidad como tal, donde se da la depresión, la ansiedad, puede generarse un aislamiento social, una ira, hasta desorientación. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos encontrar una de las pocas causas. En realidad todavía no hay una exacta como tal. Todavía siguen en investigaciones. Pero voy a hablar un poco de lo que ya más o menos están retratando, acá vemos que hay dos proteínas. Tenemos la beta-amiloide, que son un fragmento de proteínas que se encuentran en el cerebro, pero el problema radica en que cuando estas se agrupan, eh, da como un efecto tóxico a las neuronas que hace que interrumpan su comunicación entre ellas. Y acá vemos lo que son las placas amiloides. Como verán, acá están interrumpiendo lo que es las conexiones que hay entre los nervios. Bueno, entre las neuronas. Y la otra es la proteína tau. Que la proteína tau sí es buena porque permite el transporte de las neuronas cerebrales para transportar los nutrientes. Pero cuando se da lo que es en el Alzheimer, o al menos cuando ya hay la acumulación de estas, que se generan como una especie de ovillos, lo cual en el nombre, como se menciona ahí abajo, es el ovillo neurofibriliares, que estas interrumpen el sistema de transporte y dañan a las neuronas. Siguiente, por favor. Ya por finalizar en patologías, tenemos la neoplasia endocrina múltiple. Estos son son trastornos hereditarios muy poco frecuentes y varía en los que varía las glándulas endocrinas, presentando tumoraciones, tanto sean benignas o malignas. Bueno, acá tenemos una pequeña clasificación. Tenemos lo que son la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que se caracteriza por la presencia de tumoración en las glándulas parotideas y las tiroideas. Lo que es en lo que es la zona de la paratiroides, puede generar una alta concentración de calcio en lo que es a nivel sanguíneo, lo que puede ocasionar los cálculos renales. Lo que es en lo que es la tumoración pancreática, puede estimular lo que es la gastrina. Y esto hace que la producción de ácido estomacal sea mayor, generando las úlceras. También puede producir mayor insulina y se puede generar, si es que una persona no ingiere comida en un largo periodo de tiempo, una hipoglucemia. También tenemos lo que es anomalías en lo que es la glándula hipófisis,
que aumenta las producciones de prolactina, que genera una anomalía menstrual, secreciones mamarias, y en el caso, obviamente, bueno, de los hombres, ya en otro, con la otra hormona, una difusión eréctil. Y bueno, en el caso de las mujeres, si alguna persona tiene este tipo de NEM, puede ocasionarse incluso cáncer de mama. En el NEM tipo 2A, se procesa una afección, que es el líquen amiloide. En casi todos los casos de este tipo, puede presentar lo que es el carcinoma medular tiroideo. Y entre el 40 y 50% se pueden producir lo que es la feocromocitomas, que son tumoraciones. Esta pueden elevar la presión arterial a causa de una elevada producción de epinefrina. En el tipo 2B es la más agresiva que las anteriores, ya que el carcinoma medular de la tiroideo se presenta en una edad muy temprana, incluso en infantes se podría ocasionar. Se halla la presencia de neuromas, sea en los labios, en la lengua, en los ojos o incluso en el colon, que en el caso del colon puede generar una inflamación y generándose lo que es el hipercolon. También puede haber alteraciones en lo que es el cráneo, la columna, los pies y en los muslos. Siguiente. Acá, bueno, acá, como le mencioné, acá es lo que tenemos, lo que es el carcinoma paratiroideo, que es la tumoración en la paratiroides, las úlceras estomacales, como le había mencionado, el líquen adenoide, que es esa malformación que hay en la piel, lo que es ahí tenemos lo que es el neuroma en el caso de los labios. También estos neuromas pueden, como mencioné anteriormente, pueden estar en los pies y en los muslos. Y la ferocomocitoma, que es una tumoración, que se encuentra en los riñones, exactamente. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña, bueno, las conclusiones o la retroalimentación como tal de lo que se ha denominado en lo que hemos hablado el día de hoy. Como sabemos, hemos podido conocer lo que es el funcionamiento de la comunicación celular y cómo estas sufren con las alteraciones, las cuales ya he presentado anteriormente. Y bueno, con respecto a las funciones, ya tenemos lo que es la denominación de lo que es la comunicación mediante lo de las células, que puede ser entre sí mismas, se pueden generar por sistemas nerviosos, por el sistema endocrino, y así sucesivamente con diferentes tipos de comunicaciones. Obviamente sabemos que estas comunicaciones son muy importantes, ya que permiten que nuestro funcionamiento sea lo correcto, incluso también mantener la homeostasis, ¿no? Que es el equilibrio que tendríamos. Y obviamente conocer esto, obviamente nos permite saber más sobre nuestro organismo, y bueno, velar por una mejor atención a nuestros próximos pacientes, ya ahora sabiendo todo lo que hemos retratado el día de hoy. Así que, gracias. Bien, gracias. Participación, preguntas al respecto. A ver, Jimena. Mientras ella pregunta, ¿alguien habló, por favor, de todo lo que era unicelulares? La comunicación de organismos unicelulares, por favor. Hola profesora, buenos días. Sí, con respecto a bueno, yo estaba buscando un poco acerca del tema y solamente encontré de que, o sea, en todos los artículos que encontré, fue que estaba, o sea, era similar a lo que es igual, similar a los pluricelulares, pero más datos encontré de pluricelulares. Por eso es que no, como encontré muy poco información, o casi escasa en realidad, no, solamente puse lo que es pluricelulares. Ok. En realidad hay bastante información al respecto, ¿no? De mecanismos porque en realidad desde el punto de vista evolutivo fueron los primeros en desarrollarse.
Existen comunicación bacteriana, por ejemplo, para poder intercambiar material genético, como son los plásmidos, a través de el mecanismo de formación del pili, ¿no? También existe de ese mismo tipo en levaduras. En protozoarios, por ejemplo, están varios mecanismos para poder detectar el alimento, ¿no? Entonces, sí, hay bastante, solo que incluso a partir del estudio de estos mecanismos de señalización unicelular es que se han podido determinar algunas proteínas, algunos genes que luego realizando comparación con los organismos pluricelulares se han visto que todavía se mantienen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista evolutivo, hay muchos de ellos que se mantienen todavía hasta nosotros, ¿no? Aparte, esos mecanismos que, como el doctor dice, son válidos también para los pluricelulares en algunos casos. ¿Alguna otra participación? ¿Preguntas? En la última exposición que se realizó, el señor, por ejemplo, Cabero mencionaba varias enfermedades. Algunas de ellas, cualquiera de las que usted ha expuesto, puede explicar desde el punto de vista del el mecanismo de las moléculas que interfieren en el desarrollo de esas patologías. Estamos hablando, recuerde que estamos en biología celular y molecular, ¿no? Entonces queremos saber exactamente estas vías de señalización en cualquiera de las enfermedades que usted ha hablado, ¿no? Ya, como mencioné, sí, 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 como mencioné en el tema, bueno, hablando en lo que usted está preguntando, profesor, con respecto al tema de lo que es el Alzheimer, mencioné que habían dos proteínas, la cual era la beta amiloide y la proteína tau. La beta amiloide, como mencioné, cuando estas se agrupaban, generarían lo que es interferencias en lo que es las neuronas, ya que, ¿cómo se llama? Se agrupan y generan lo que son placas. Esas placas hacen que las conexiones que hay entre ellas impidan el traspaso de información, generando que poco a poco es como una especie de pared, que podríamos denominarlo. Esas placas funcionan como una pared, prohibiendo la comunicación entre las sinapsis, entre ellas, y esto hace que poco a poco, como les está impidiendo, hace que la misma neurona lentamente comience a deteriorarse porque ya no hay un funcionamiento, o sea, pierde su función principal y hace que poco a poco pierda cierta, digámosle que la relevancia y van muriendo. Ya, pero En su periodo. nos interesa mucho el antes, no el después, ¿no? ¿Qué mecanismos, por ejemplo, hacen que se produzcan estas placas de beta amiloide? Bueno, con respecto a lo que, bueno, como mencioné, es lo de las placas. Y bueno, no he encontrado mucha información respecto a ello, o sea, cómo estas comienzan a agruparse, o sea, el por qué de comienzan a agruparse. Todavía eso no he llegado a encontrar, pero sé de que se mantienen en lo que es o sea, están en nuestro cerebro estas proteínas, porque permiten un buen funcionamiento, porque es parte de lo que se mantienen ahí en su plano, pero no sabría responderle si cómo o sea, por qué estas se agrupan como tal. En realidad, está involucrado el mecanismo de señalización de degradación de proteínas, ¿no? Ahí está el proteosoma, están las chaperonas que participan en el proceso de degradación. Entonces, por algún motivo, estas beta amiloides se van acumulando, por lo que normalmente deberían ir degradando, o sea, a medida que se van formando, se van degradando. Entonces, ahí hay un mecanismo que puede estar involucrado, ¿no? ¿Algún otro pregunta? Quisiera que corroborar lo que el doctor dice. Es muy importante saber en qué paso y por qué se está dando la consecuencia, en este caso del Alzheimer.
Todos esos estudios, aparte de saber todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, que sea de la homeostasis, también hay consecuencias negativas por fallas en esta señalización y que no se produce la degradación. Es porque para futuro son dianas terapéuticas para decir, esta proteína se está acumulando por tal motivo, por lo tanto vamos a producir un bloqueo o cualquier posibilidad de tratamiento aunque no sea de tipo genético todavía, quizá evitar que se produzcan esos problemas de que no se degraden las proteínas. Correcto, justamente ese es el motivo de los seminarios, ¿no? Para poder ver cómo en las investigaciones se van identificando ciertas moléculas, particularmente proteínas, y por el cual se puedan desarrollar fármacos. Por ejemplo, se han hablado mucho de las proteínas G, y ustedes cuando lleven farmacología, prácticamente todos los fármacos relacionados con el dolor, evitar el dolor, están relacionados o basados en el conocimiento que tienen las proteínas G, ¿no? Entonces, ese es muy importante. A ver, Faustino. Bueno, doctor, me gustaría añadir que recientemente he leído un estudio sobre lo que es el tema de la señalización y es en cuanto a las enfermedades de artrosis de los huesos y la tipo psoriática. En este caso han encontrado que la familia de los factores de crecimiento de los BMP, que en español sería proteínas morfogenéticas óseas, que en este caso estarían relacionadas al desarrollo óseo embrional y el desarrollo de la ectodermis en la cabeza durante esos estados. Se está buscando, bueno, en síntesis se está buscando medicamentos para bloquear la acción de esta proteína, porque en exceso es lo que causa la inflamación justamente característica de la artrosis. Ok, muy bien. ¿Alguna participación? ¿Preguntas? Quizá valga la pena preguntarle a Leticia Sofía qué se lleva del seminario de hoy para su futuro, en las siguientes asignaturas y cómo estos conocimientos tan básicos, tan interesantes, van a contribuir como hemos estado viendo inclusive en la búsqueda de las terapéuticas. Leticia, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha conmocionado? Leticia, ¿estás? Leticia. ¿Bazán está? Sí, sí, un momento. A ver. Bueno, el ¿Qué tema ha dice? sido muy interesante y para un futuro seguir estudiando y puede ayudar mucho para el estudio de los nuevos fármacos y nuevos tratamientos de diversas enfermedades. ¿Qué proteína te quedó como decir cuán importante es esta proteína en la señalización, vale decir, en la comunicación celular? Que hay muchas proteínas de ese tipo. ¿Alguien podría contestar? Profesora, no sé si yo podría contestar, he sido una de las expositoras, pero me tocó la parte justo de los receptores acoplados a proteína G
Y leyendo sobre ello, o sea, había miles, literalmente miles de receptores de este tipo en todas nuestras células. Y me sorprendió bastante porque, o sea, están presentes en casi todo nuestro cuerpo y se me quedó presente el rol que tienen en la señalización celular en general. Y cómo es que este tipo de receptores pueden desencadenar una mirada de funciones, como lo mencioné en mi exposición, relacionadas al sistema simpático, parasimpático, que antes yo la verdad desconocía que todo eso podía relacionarse a una sola proteína, ¿no? Base. ¿Alguien que hay una mayor participación? ¿Algo que pueda agregar? Es muy importante. El tema en realidad es para todo un tema en realidad. Existe incluso dentro de las maestrías o especializaciones, ¿no? Que están relacionadas justamente en lo que es señalización celular, ¿no? Involucra muchas cosas, ¿no? Desde lo que han hablado, por ejemplo, del proceso de la embriogénesis, cómo las células se comunican entre sí para poder finalmente formar un cuerpo, una estructura. Si esto falla, se van a producir estas malformaciones, ¿no? Por ejemplo, en el seminario anterior hablaron mucho de la sindactilia, por ejemplo, o la polidactilia, que es básicamente en el fondo vienen a ser cómo que estas células responden a las respuestas a los estímulos que existen dentro del proceso embrionario, ¿no? Ahí su compañero, por ejemplo, Cabero mencionó algo de la separación del cerebro, ¿no? En los dos hemisferios. Y esto, para que eso suceda es porque debe haber una comunicación previa, una comunicación que las células respondan en forma adecuada. Y esto mucho le va a interesar, por ejemplo, a las personas, a los médicos que van a dedicarse, por ejemplo, a la pediatría, ¿no? A la neonatología, para identificar qué posibles estructuras pueden estar o genes pueden haber estado fallando, ¿no? Bien, a ver, Cabanillas. Quería agregar justamente ahora que menciona ello. Cuando estaba leyendo sobre la comunicación paracrina, encontré que había un modelo, el modelo de la bandera francesa en español, que hablaba más o menos de la organización de las células en un tejido acorde a a la recepción de los ligandos que tienen, o sea, cómo es que estos se organizan digamos, o sea, como, hablaban de los colores, ¿no? De la bandera francesa, que es azul, blanco, rojo, ¿no? Que las azules, por ejemplo, van en el centro porque reciben un tipo específico de ligando, las blancas van hacia los costados y así sucesivamente, consiguiéndose dentro de un mismo tejido, ¿no? Por ser comunicación paracrina entre células vecinas. Sí, o sea, la organización de esas mismas células, bueno, me llamó bastante la atención en sí en el desarrollo clínico. Muy bien. Incluso mismo para digamos, una intercomunicación que podrían tener ustedes con sus futuros pacientes, también sirven mucho estos temas, ¿no? Es muy importante que ustedes se enfoquen en el mecanismo de acción que tienen, por ejemplo, los fármacos, ¿no? Si ustedes están con su paciente y ustedes empiezan a recetar fármacos porque saben que este fármaco puede ayudar a paliar ciertas enfermedades, algún paciente le puede preguntar, profesor o doctor o doctora, ¿no? ¿Y cómo actúa este fármaco que me está usted dando? Entonces ustedes deben de conocer ese mecanismo de acción. Tienen que acostumbrarse a saber y conocer el mecanismo de acción de esos fármacos. Y muchos de ellos están involucrados justo con ese tema que estamos tocando. En el anterior grupo le mencioné la metformina, ¿no? Que está muy involucrada con los receptores de insulina. Si hablan de la famosa Viagra, por ejemplo, también está involucrado proteínas G. Entonces, es importante ese tema. Entonces, considero que van a tener que seguir tomándolo. Para remarcar lo que dice el doctor, tenemos que ir aplicando en nuestro conocimiento la pirámide de Miller.
Ahora, por ejemplo, tenemos la etapa primero sabe, pero en el futuro, como dice el doctor, hay que ir teniendo como una propia biblioteca personal para que salga el dato en el momento de las preguntas. Vale decir, estoy aplicando mi conocimiento, reconociendo cómo este fármaco que voy a recetar va a mejorar al paciente, ¿no? Aunque no lo cure, por lo menos, como lo ha dicho muy bien, va a paliar el problema que lo está molestando a nuestro paciente y ser muy coherentes en esa respuesta, para también lograr la adherencia al tratamiento, porque a veces no entienden que el efecto no es tan rápido, que el efecto va a durar, se va a evidenciar después de una semana y dice, ay, ese doctor me ha recetado y no me mejoro, como por ejemplo en los antidepresivos. Entonces, no se olviden de la pirámide de Miller y es de verdad muy interesante decir, ya conozco, pero ¿para qué me sirve conocer? Tengo que aplicar este conocimiento en el momento que haga falta. Gracias, doctora. Bien, entonces vemos que ya no hay más participación. ¿Alguien más? Por última vez, si no ya nos retiramos. Y bueno, va a entrar el siguiente grupo. Recién lo va a hacer a las 2:30, todavía faltan unos 10 minutos. Pero yo sí me despido de